Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Los estados alterados de la conciencia representan uno de los puntos más extremos a los que puede llegar una persona con daño cerebral adquirido. Representan un colectivo con dependencia absoluta de terceras personas para cualquier actividad de la vida diaria y su atención supone una enorme carga emocional, física y económica para sus familias. Por eso, los protocolos adecuados en materia de cuidados y estimulación son cruciales, no solo para proporcionar a este colectivo la mejor atención posible, sino para otorgar a las y los cuidadores herramientas que faciliten su día a día y prevengan su desgaste. Para hablar sobre todo aquello que tiene que ver con los estados alterados de conciencia, nos acompañan en esta ocasión dos de las voces más autorizadas en este ámbito. El doctor Joan Ferri, director del Servicio de Neurorehabilitación de Hospitales Vitas, y el doctor Enrique Noé, director del Servicio de Daño Cerebral Adquirido de Hospitales Vitas. Joan, Enrique, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Voces del Daño Cerebral. Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a vosotros de verdad por acompañarnos este mes en Voces del Daño Cerebral, tratando un tema que creemos que teníamos que traer a este podcast más pronto que tarde, porque creo que vuelve todo un universo de preguntas sin respuesta muchas veces para las familias de personas con daño cerebral. Os explicaba antes de empezar a grabar que nuestra intención con este podcast es ofrecer información de utilidad a las familias de personas con DCA que de alguna manera pueda dar respuesta a la infinidad de dudas que surgen. Por eso, por contextualizar, ¿qué diferencias existen entre el síndrome de vigilia sin respuesta, el estado de mínima conciencia y el coma? Bueno, pues empiezo yo, si quieres. Lo primero, pues sobre todo para daros la enhorabuena por el proyecto de sensibilización, ¿no? Y aprovecho porque yo soy neurólogo, quizás muchos de mis compañeros puedan llegar a escuchar este podcast o algunas de las familias igual se sienten muy abandonadas, ¿no? Porque a diferencia de otras especialidades médicas, quizás estos pacientes que son los más gravemente afectados por un daño cerebral, ¿no? Son también los más olvidados incluso por los propios profesionales. No pasa en ninguna otra especialidad clínica, no pasa en la cardiología, no pasa en la neumología, no pasa en cualquier otra especialidad donde los pacientes pues, con un infarto de miocardio muy severo pues son los pacientes con los que más cuidado y atención se presta, y sin embargo estos pacientes que quizás por estar desprovistos de esta característica tan personal, tan propia de que nos hace humanos, ¿no? Pues son más olvidados, ¿no? Eso sobre todo lo primero. Y pues que las familias se encuentren en un punto por ejemplo, pues, de información y de comprensión y de guía, pues es para felicitarnos, ¿no? Empiezo yo con los aspectos más técnicos, quizás los aspectos más clave, que es diferenciar estos tres estados que per se engloban lo que llamamos estados alterados de la conciencia, ¿no? Son estados que han sido definidos hace bien poco, porque, por ejemplo, el estado de mínima conciencia se definió a principios de los 2000 y se ha subdividido en el 2010, 2011, con lo cual todavía hay mucha confusión, e incluso entre los propios profesionales, muchas de las familias igual encuentran diagnósticos que son muy dispares, ¿no? El estado de coma, que quizás es el estado más frecuente o el que más hemos visto, porque lo hemos visto en muchas películas o en muchas series audiovisuales, es un estado en el que el paciente permanece prácticamente con los ojos cerrados y no se puede apreciar ningún periodo de vigilia. Es decir, no existe ningún momento del día en que el paciente sea capaz de abrir los ojos y mostrarse como si estuviese despierto. Esta sería la característica fundamental, porque es la característica más importante que lo distingue del estado de vigilia sin respuesta, que sería el estado inmediatamente superior, ¿no? Estos pacientes, al igual que los pacientes en coma, pues no muestran ninguna conciencia de uno mismo, no muestran ninguna capacidad de interacción con el entorno,
no hay conductas voluntarias, no hay emisión de lenguaje, no comprenden nada, pero los pacientes o en vigilia sin respuesta sí que presentan ciclos de sueño-vigilia. Es decir, hay algún momento del día, no tiene por qué ser por la noche, y eso también es importante, en que al menos abren los ojos. Sería la característica más definitoria. El estado más alto o el estado más cercano a la recuperación de la conciencia es el que llamamos estado de mínima conciencia. En estos estados, por supuesto, mantienen la característica del síndrome de vigilia sin respuesta, es decir, los pacientes abren los ojos en algún momento del día y además existen de forma discernible algún acto, alguna conducta, alguna respuesta que pueda ser sugestiva de autoconciencia o de conciencia con el entorno. Bien sea a través de respuestas comunicativas con el lenguaje o emocionales o incluso visuales por el seguimiento o la fijación de algo que ocurre en el entorno o por respuestas motoras. Esta sería la característica diferencial entre estos tres estados. Y que también he explicado de la forma más divulgativa posible, ¿qué ocurre en el cerebro para llegar a esos estados alterados de la conciencia? Bueno, básicamente lo que ocurre es una falta de conectividad. No hay una zona específica o concreta. Sabemos que hay como grandes áreas que son muy relevantes, pero es como una falta de la conectividad entre las estructuras más profundas de nuestro cerebro, que son las encargadas como de nuestras funciones más automáticas, como la respiración, la circulación, el mantenimiento del ritmo sueño-vigilia, y la parte más cortical, la parte como más evolucionada de nuestro cerebro, que es la encargada de manejar toda esa información. Existe como un desacople, un desajuste. Las causas más frecuentes es o por un golpe o por un traumatismo, o por una anoxia o por una falta de oxigenación, o por una hemorragia, un sangrado cerebral que interrumpe, como si fuese una especie de alteración del tráfico, de la gran circulación de información que maneja nuestro cerebro en un momento dado y que hace que estos pacientes parezcan como desconectados. Y supongo que sí, pero ¿se sabe exactamente qué es lo que siente una persona cuando se encuentra en uno de esos estados? Pues es una muy buena pregunta. Realmente, y quizás esto quita un poco de presión o de angustia a muchos de los familiares, realmente los pacientes en los que hemos tenido la suerte o la fortuna de ser capaces de recuperar o salir o emerger de estos estados, prácticamente no recuerdan nada de este periodo. No significa que no sientan nada o que no experimenten nada, es decir, puntualmente en las situaciones concretas, y sobre todo los pacientes en el nivel más alto, estos pacientes que denominamos en estado de mínima conciencia, sí que viven muy intensamente el momento que están viviendo en ese momento, tanto si es un momento afectivo, como si es un momento doloroso, como si es un momento positivo, pero ese instante cambia por el del instante siguiente y no son capaces de recordarlo porque nada se fija en su memoria en ese momento. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuál es, digamos, en términos clínicos, cuáles son las experiencias por las que pueden haber pasado estos pacientes. Sí que conocemos en otro tipo de pacientes, por ejemplo, supongo que igual algunos de nuestros oyentes han oído estas experiencias que llamamos como experiencias cercanas a la muerte, que son otro tipo de experiencias que viven estos pacientes en los que se acumulan un cierto grado de estímulos, sobre todo estímulos muy sensoriales, ¿no? Como esto que hemos oído, pues como la visión de un túnel, o la sensación de placidez, o la sensación de estar en un estado como de mucha tranquilidad, ¿no? Y estos pacientes que con experiencias cercanas a la muerte sí que son capaces de relatarlo y por lo tanto nos dan una idea de qué es lo que pueden percibir los pacientes en estados más graves. Hablabas de pacientes que han conseguido la recuperación. Imagino que en cada caso será diferente, pero ¿qué grado de esperanza existe en que se revierta un estado alterado de conciencia? ¿Hasta qué punto se podrían restaurar las funciones cerebrales de una persona con un estado alterado de la conciencia? Pues hay muchas variables que influyen en la recuperación. Las tres clásicas, sobre todo, las tres variables pronósticas que siempre se han involucrado en estos pacientes son, sobre todo, la edad, es decir, los pacientes más jóvenes se recuperan en mayor frecuencia
y con mejor funcionalidad que los pacientes más mayores. Ocurre en prácticamente cualquier enfermedad. La etiología, es decir, la causa que ha originado este estado. Normalmente los pacientes, como ya hemos comentado antes, los pacientes cuyo origen es un traumatismo craneoencefálico se recuperan mejor y con mejor funcionalidad final que los pacientes en los que este estado se debe pues, a una falta de oxigenación, a una hemorragia cerebral. Y luego, sobre todo, el tiempo de evolución. Podemos decir, pues algo que comento yo siempre con las familias de mis pacientes cuando nos entrevistamos, que cuanto más tiempo tarden en recuperar o salir de este estado, más difícil es que lo hagan. No significa que sea algo imposible, pero es mucho más fácil que un paciente en alguno de estos estados se recupere, sobre todo si recibe un buen tratamiento o una buena aproximación terapéutica y diagnóstica, pues en el primer mes o en los primeros 3 meses, y las secuelas serán menores que si lo hace pues a partir del 6º o el 12 o el 18 o el 24º mes, que existen casos descritos en la literatura en los que ha ocurrido. Lo que sí, José, un poco por añadir una cosa, yo sí que añadiría que aunque el pronóstico de estos pacientes funcionalmente, porque estamos hablando de los pacientes más graves, es el peor, no vale no hacer nada. Hay que tratarles y hay que darles la oportunidad para poder salir, porque tenemos muchísimos pacientes que muchas veces, por lo que antes Quique comentaba, ¿no?, de que son los más graves y menos atendidos por ese peor pronóstico que tienen evolutivo, no me gusta utilizar esta palabra, pero se les desahucia y no se les da una oportunidad para poder seguir. Y nosotros tenemos muchísimas experiencias de muchísimos pacientes que han estado en coma, que han llegado a nuestros servicios para recibir tratamiento sin respuesta, es decir, en los estadios más graves, y han recuperado, han ido recuperando la conciencia, que es nuestro principal objetivo, y han conseguido tener una funcionalidad más grande. Lo decimos un poco esto porque sí que nos gustaría también reivindicar en este podcast que sirva un poco para que estos pacientes tienen que ser atendidos, porque muchas veces, y esto el doctor Noel, que ha estado participando en una campaña de concienciación a nivel internacional del Curing Coma, que está organizada por la Sociedad Americana de Medicina Intensiva, a veces no se les da ni la oportunidad en la fase más aguda, ¿no?, de evolución. Entonces son pacientes que evidentemente necesitan oportunidades, que necesitan ser tratados y que muchos de ellos recuperan la conciencia y llegan a tener una autonomía bastante buena. Porque a veces quien da esta información en los pacientes más agudos es gente que, lo comentábamos a veces, no sigue a estos pacientes, no tiene experiencia en cómo recuperan, y a veces estamos cerrándoles la puerta a la posible recuperación de estos pacientes. Pues es que esta respuesta que me acabas de dar, Joan, es la antesala perfecta para la siguiente pregunta que os iba a hacer, que es ¿cuál es el trabajo que se lleva a cabo desde el punto de vista sanitario con este colectivo de personas? Claro, a ver, lo primero inicialmente es salvarles la vida, porque son pacientes muy graves, son pacientes con lesiones muy extensas en los que suelen haber estado en la UCI con cuidados intensivos, y lo más importante es estabilizarles a nivel vital. Y a partir de ahí, una vez están estabilizados, que su vida ya no corre peligro, es cuando ya debemos de iniciar todo el proceso de recuperación. Pues normalmente la primera, después de UCI, ya debe de iniciarse cuando están estabilizados el proceso de recuperación. Muchos pacientes han estado conectados o están conectados a ventiladores, tienen la traqueostomía, tienen problemas infecciosos y problemas respiratorios, y desde la UCI hay que empezar con las movilizaciones para evitar atrofia, rigideces. El siguiente paso es pasar a planta, donde en principio el paciente ya está más estable, y un paciente que está en la planta hospitalaria está para iniciar un proceso de rehabilitación
que incluya un poco todo el equipo, desde fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología y todos los demás agentes profesionales que participan con el objetivo de estabilizarle, con el objetivo de poder estimularles y poder recuperar la conciencia. Aunque el primer paso ahí debería ser hacerles un buen diagnóstico, saber de estas entidades que antes comentábamos clínicas, dónde nos encontramos, si estamos en coma, si no tiene ninguna respuesta, si es mínima conciencia. Comentar que en el diagnóstico es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico sencillo, que requiere de personas expertas y que para hacer un buen diagnóstico se debe de ver el paciente en diferentes situaciones y durante tiempo, porque nuestros pacientes que estamos hablando tienen lo que nosotros llamamos muchas fluctuaciones, y esto explicado de una forma más sencilla es que puede ser que te respondan en un momento determinado y que al cabo de 2 minutos ya no respondan. Por ese motivo es muy importante que el equipo de profesionales pueda ver al paciente durante mucho tiempo. Es muy frecuente que el familiar nos diga, ese cuando pasaba al médico no hacía las respuestas y yo les decía, porque estoy 24 horas con él, que está haciendo esto y no acababan de verlo. Entonces, bueno, aquí sí que también es muy importante que hay que escuchar mucho al familiar. El familiar acaba de verse en esta situación y hay familiares que dan una información muy detallada y los clínicos tenemos que ser capaces de utilizar esa información para poder conocer al paciente y llegar a un diagnóstico lo más preciso posible. Y hablando de las familias, ¿cuál es el papel de las familias? ¿Cómo se cuida a las personas que van a cuidar? Pues es una pregunta muy buena, pero es muy complicada, porque las familias que están en esta situación, todas las familias con daño cerebral sufren, pero las familias que atienden o que tienen pacientes en estado alterado de conciencia, en coma, sufren muchísimo porque aparte de sufrir todo lo que sufre un familiar del síndrome del cuidador, fatiga, estrés, depresión, se enfrentan muchas veces a lo devastador del pronóstico, que muchas veces es un poco la esperanza que te permite continuar, ¿no? Entonces, estas familias, bueno, siempre lo que intentamos mantener es que puedan descansar, puedan, cuando están en la UCI, anotarse en un cuaderno todas las preguntas que tengan, que no duden nunca en preguntar aquello que sienten. Y es muy importante, yo creo que aquí, mantenerse lo más sereno posible, buscar información como la que estáis haciendo para saber qué pasos tenéis que dar, porque es muy diferente de la fase inicial, fase aguda, en cuando la vida suya está peligrando, a una fase ya más de estabilización, en la cual ya hay que empezar a organizarse de una manera en la cual hay que ver cuáles son los siguientes pasos para que el paciente, tu familiar, esté bien tratado. Entonces, pues bueno, lo ideal es crear una red de ayuda y una red de apoyo, que no solo haya un cuidador principal, en el que puedas descansar, en el que cuando estés en los momentos en el familiar, por ejemplo, cuando está en la planta, pues puedas hablar con él de cuestiones significativas, con el paciente de antes, qué equipo de fútbol le gustaba, que les puedas enseñar fotos, que intentes hacer una rutina del día a día en la que te permita poder crear una red de apoyo y de cuidadores que no solo esté una persona las 24 horas del día. Este sería el primer paso. Quizás es buen momento, José Joan, para recordar a las familias que disponen a través de FEDACE, de una guía específica para familiares que elaboramos con ellos y con Fundación GMP, pues durante todo el año pasado, tratando de cubrir un poco cuáles son las necesidades, cuáles son las preguntas que se plantean en las distintas fases, como comenta Joan, por las que van a pasar, tanto la fase aguda de UCI como la fase de hospitalización y la fase posterior. Está hecha con un lenguaje sencillo y muy dirigida un poco a tratar de prestarles esa ayuda informativa que muchas veces pues, los profesionales no somos capaces de darles, ¿no? Y a la hora de volver a
a casa, imagino que si ya después de un daño cerebral hay que adaptar la vivienda, después de un daño cerebral con un estado alterado de la conciencia, las adaptaciones deben de ser enormes, ¿no? ¿Qué adaptaciones básicas requiere un domicilio para este tipo de colectivo? Va a depender mucho de cómo se encuentre el paciente, pero desde adaptaciones arquitectónicas, pues que no tengas escaleras en el domicilio, que sea fácil poderlo entrar y salir de casa, camas articuladas, lo que nosotros llamamos productos de apoyo, que te permitan poderlo manejar, porque son pacientes que suelen estar encamados. Lo ideal, ¿sabes qué pasa, José? Que sería que previamente a la salida a tu domicilio hayas pasado por un equipo de profesionales que te ayuden a esa transición. Muchas veces los pacientes, cuando terminan el proceso de recuperación, suelen plantearse o domicilio o centros residenciales. Hay que ver cada recurso, hay que organizar esa salida conjuntamente con la familia, respetando muy bien cuál es su intención junto con los profesionales sanitarios que te han estado atendiendo. Y lo ideal es que antes de volver a casa es que puedas tener todas las adaptaciones realizadas. Entonces, bueno, hay que sentarse con la familia, explicarles un poco todo lo que te estoy comentando, pero las básicas serían estos productos de apoyo, de cama, de una cama articulada para que te permita hacer bien los cambios posturales, una grúa, una silla evidentemente postural, y luego ya lo que puedan ser cuidados que tengan que ver con el paciente. Pues bueno, en teoría los pacientes lo ideal sería que tuvieras un apoyo inicialmente de atención domiciliaria, porque hay que manejar un poco lo que es la gastrostomía, porque ellos no comen por boca, sino comen directamente por un tubito que va directamente al estómago. Nosotros solemos, el equipo médico debería de instruir a la familia en todo este paso, porque es un paso muy complicado y que hay que hacerlo con tiempo y con mucha sensibilidad con la familia. Sí, esa es otra de las preguntas que tenía preparada. Imagino que las familias tienen que pasar por un proceso de aprendizaje, ya no solo en lo que tiene que ver con temas, pues como comentabas, ¿no? Posturales o incluso de alimentación, sino también bueno, pues todo aquello que tiene que ver con la respiración, en el caso de que le hayan practicado una traqueostomía o con la evacuación, ¿no? Con la aparición de escaras, las transferencias ¿se da esta formación? Quiero decir, ¿las familias reciben realmente todo aquello que necesitan saber para cuidar de su familiar en casa o donde esté? A ver, nosotros tenemos ahí una opinión muy sesgada, porque claro, los pacientes que nosotros recibimos sí que les damos esa formación y sí que en todos los cuidados, de hecho, nosotros integramos al familiar en lo que es el proceso de rehabilitación, lo que son los cuidados, y todos nuestros familiares saben manejar eso. Pero yo creo que en general, por lo que a nosotros nos llega, no sé si tienen esa formación. Llega un momento que los familiares en la fase hospitalaria, cuando estás preparando la fase de domicilio, deberían de saber cómo tienen que hacer los cambios posturales. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado de que el familiar no se convierta en el terapeuta, porque si no, todas las pautas que estamos hablando de cuidarse son muy complicadas, porque prácticamente tienen que estar todo el día con el paciente. Aquí lo ideal es establecer una red y que las movilizaciones, los cambios posturales, pueda haber gente que te pueda ayudar, profesionales que te puedan guiar, pero en general yo creo que es un perfil de paciente que no sé si sale con toda la información y toda la preparación. De hecho, muchos familiares, antes de irse a casa, si hay problemas, como tú comentabas, respiratorios, de manejo de las secreciones, de la traqueostomía, van a hospitales de larga estancia que les ayuden un poco a manejar esto, porque no se requiere de personal especializado para poderlo hacer. Sobre todo yo creo que un poco la reivindicación es que estos pacientes, es decir, y por su gravedad quizás con mayor motivo, se les debería prestar
por lo menos la misma o una especial atención en términos de cuáles son los recursos que necesitan en torno a la planificación, sobre todo al alta, ¿no? Igual que un paciente con un ictus o una hemiplegia, pues planificas un poco qué recursos va a necesitar, cómo tienes que planificar la salida, qué tipo de rehabilitación, cómo van a hacerse los seguimientos médicos, quién se va a encargar de revisar periódicamente cuál es el estado. Esto no se hace, es decir, no se está haciendo y se debía hacer, es decir, no existe ningún motivo por el que estos pacientes deben ser excluidos de todo el sistema de rehabilitación, sencillamente por el hecho de que su consciencia es fluctuante, ¿no? ¿Ha aprendido algo nuevo la ciencia en estos últimos años o décadas acerca de los estados alterados de conciencia? Pues hemos aprendido mucho, es decir, principalmente hemos aprendido, sabemos cuáles son las bases neurológicas que justifican estas distintas situaciones, ¿no? Y eso es muy importante desde el punto de vista de los equipos, de las personas que trabajamos con estos pacientes, porque nos permite o nos ayuda mucho a ajustar expectativas y sobre todo a ajustar expectativas pronósticas con las familias, ¿no? Porque anticiparnos, y sobre todo en pacientes con esta situación de dependencia tan grave, es fundamental por lo que hemos dicho o con lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Saber qué tipo de estructuras es esencial para mantener o para sostener distintos estados y sobre cuál debemos intervenir, pues sin duda va a marcar un amplio campo y sobre todo cara al futuro, ¿no? Porque nos va a permitir identificar muy bien cuáles son las dianas terapéuticas que nos permiten conseguir mayor respuesta de interacción de estas personas, ¿no? Si sabemos pues qué zonas del cerebro están más alteradas en aquellos pacientes que están más graves o qué zonas están menos en aquellos pacientes más leves, podemos tratar con nuevas técnicas. Pues últimamente estamos empleando técnicas de estimulación magnética, técnicas de estimulación eléctrica, técnicas de estimulación con ultrasonidos, estimulaciones invasivas, capaces de mejorar las respuestas de estos pacientes. Pero yo creo que tanto desde el ámbito diagnóstico, gracias a los avances sobre todo de las exploraciones complementarias, pruebas de imagen o pruebas de neurofisiología, y desde el ámbito terapéutico la situación ha cambiado drásticamente, sobre todo en estos últimos 10-15 años respecto a lo que teníamos a principios del 2000. Hay muchísimo interés. Nosotros cuando estamos en este campo hay muchísimo interés científico en el estudio de los pacientes ahora en estados alterados de conciencia. Y ha habido, nosotros lo comentamos el otro día, una auténtica revolución en los últimos 15-10 años sobre el campo diagnóstico y terapéutico, y en los congresos solo lo tenemos que ir. O sea, lo tenemos que ver. Nosotros empezamos hablando de estados alterados de conciencia, atendiendo pacientes, y nadie sabía lo que era. Y ahora en los congresos específicos de neurorehabilitación siempre hay un apartado para este perfil de pacientes. Yo creo que hay muchas oportunidades, sobre todo colaborativas, sobre todo a nivel internacional, porque la incidencia y la prevalencia pues, de estos casos tampoco es muy alta, con lo cual tienes que contar un poco con la ayuda y con la experiencia de colegas del extranjero. Y bueno, pues poco a poco ese interés cada vez es mayor. Hay entidades que están muy interesadas y a partir de ahí van saliendo nuevos proyectos de investigación que seguro que nos traerán pues más conocimiento. Ya para terminar, siempre hacemos esta pregunta, porque por lo que os comentaba al principio, porque bueno, queremos y tenemos la esperanza de que quien está al otro lado escuchando este podcast es alguien que necesita esta información. Entonces, ¿qué le diríais a una familia? Supongo que esto lo habréis hecho 1.000.000 de veces, a una familia que empieza a enfrentarse a una situación de un estado alterado de la conciencia de uno de sus miembros. Bueno, pues lo primero es calma. Esto es un proceso muy largo y hay que intentar tener la mayor información posible, siempre mantenerse optimistas, y nosotros con los familiares que recibimos aquí, pues siempre un poco les planteamos que les vamos a intentar ayudar, que busquen los mejores recursos y que hay muchísimos pacientes que recuperan el nivel de conciencia, pero sí que es importante pensar que esto es una carrera de fondo y que hay que cuidarse. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es sobre todo
pues como ocurre en cualquier otro problema de salud, es decir, que trate de ponerse en manos expertas y confiar en ello. No es ni más ni menos que cualquier otra enfermedad, ni más ni menos. Pues con este mensaje nos vamos a despedir. Doctor Joan Ferri, director del Servicio de Neurorehabilitación de Hospitales Vitas. Doctor Enrique Noé, director de investigación del Servicio de Daño Cerebral Adquirido de Hospitales Vitas. Muchísimas gracias por acompañarnos en Voces del Daño Cerebral. Gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado. Muchas gracias. Hasta pronto.